acerca de la filosofía medieval. La filosofía medieval o filosofía en la Edad Media, como lo dice su nombre, tuvo lugar en la Edad Media, en el año 476 después de Cristo. Pero la filosofía medieval tiene sus inicios mucho antes desde en el siglo II, en el 146 antes de Cristo, cuando Roma conquista Grecia. Al Roma conquistar Grecia se crea una fusión de cultura. Ahí se une la cultura o la manera de pensar de los romanos y la manera de pensar de los griegos. Aquí podemos ver que los romanos serían los que adoptarían gran parte de la cultura griega, gran parte del conocimiento griego lo iban a adoptar ellos, pero, gran parte de la filosofía griega. La filosofía griega es la etapa de la filosofía que precede la filosofía medieval. En la filosofía griega encontramos ahí a Platón, Aristóteles y un sinnúmero de filósofos que hemos visto anteriormente. Y pues ahora Roma conquista Grecia, ahora Roma se unifica a los conocimientos que tenían los griegos. Pero la base fundamental o el pilar que trae consigo la filosofía medieval llega en el siglo I, con la llegada de este Señor, Jesucristo. Con él marca el inicio del cristianismo. Y la filosofía medieval, que viene a tener su cúspide ya en el 146 después de Cristo, como lo veíamos al principio, toma de esas dos partes. Toma parte de la cultura cristiana, de la manera de pensar cristiana, de la manera de desarrollar cristiana, y la une o la analiza mediante patrones o mediante o bajo el punto de vista de la filosofía griega. Buscaban unir lo que era la filosofía con el cristianismo, la fe y la razón. A su vez, la filosofía medieval tuvo una subdivisión o se dividió en dos partes. Tenemos la patrística y tenemos la escolástica. Ese periodo, la patrística, lo encontramos a partir del siglo II. Algunos historiadores hacen la división a partir del siglo II hasta el siglo VIII, pero en este caso vamos a ser un poquito más generales y lo vamos a dejar hacia el siglo V o el siglo VI, más o menos por ahí. Ahí es donde surge la patrística y la escolástica, que surge a partir del siglo VII hasta el siglo XV. Para estas dos facetas de la filosofía medieval tenemos surgen lo que son los padres. Entre ellos tenemos a San Agustín, quien fue el pilar de la filosofía patrística. Con esto llegan los padres católicos y se hace una fusión entre la filosofía de los griegos y la iglesia y el cristianismo. Y ya para la filosofía escolástica surge Santo Tomás de Aquino, que es este señor de acá. Este, a su vez, buscaba unificar la revelación divina mediante la razón. O sea, podemos llegar hacia la revelación divina, llegar a Dios mediante el uso de la razón. Y pues ahora vamos a hacer a conocer
las partes o las ramas que estos desarrollaron cada uno por separado. En el caso de la patrística, como decíamos ahorita, que fue desarrollado por San Agustín, este señor de acá, se establecía que Dios es eterno y es finito. Y la otra contraparte que somos nosotros, seres creados por Dios y que somos finitos. San Agustín decía que el camino para llegar a la felicidad era la interioridad del alma, era la reflexión interior, la manera de tu pensar, la manera de tu reflexionar interiormente, la manera de tu filosofar interiormente, entonces te conducía hacia Dios. Y San Agustín, como su fundamento, la base que lo caracterizó fue la teoría de la iluminación. La teoría de la iluminación, nos dice que nosotros podemos percibir las cosas gracias a una luz, la luz del sol, que la luz del sol en este caso representa lo que sería la figura de Dios. Esa luz nos permite tener una comprensión de lo que nosotros, de lo que se proyecta delante de nosotros. Y la segunda etapa de la filosofía, que es la filosofía escolástica, decíamos que se desarrolló, tuvo como su pilar principal a Santo Tomás de Aquino. Este tomó gran parte de la filosofía aristotélica, se basaba mucho en la filosofía aristotélica. Este establecía que el conocimiento llega mediante dos vías, que es el cuerpo, mediante los sentidos, lo que nosotros podemos ver, podemos tocar, y mediante lo intelecto, lo abstracto, lo que nosotros podemos abstraer de lo sensible, o sea, lo que nosotros podemos percibir que nos acerca hacia Dios. A su vez, Santo Tomás de Aquino establece que la manera o el modo para llegar a la felicidad es que Dios, un ser que es necesario, eh, y eterno, tal como lo establecía anteriormente San Agustín. Dios, que es necesario y eterno, unido al cuerpo y alma, que es lo que es la composición del hombre. Entonces, esas composiciones son lo que permiten la felicidad. O sea, el hombre es feliz mediante la unión del cuerpo y el alma con Dios, un ser que es necesario. Y pues la filosofía o la base que planteó Santo Tomás de Aquino, más reconocida, son las 5 vías las 5 vías que nos conducen hacia Dios. Es como las 5 maneras que él estableció que nosotros podemos llegar hacia la existencia de Dios. Tenemos la vía del movimiento. Dice que existe el movimiento, todo lo que se mueve es movido por una causa y Dios es esa primera causa. Es como que un motor mueve otro motor, ese otro motor mueve ese otro motor, pero ese movimiento es originado desde un primer movimiento, desde un primer motor, y ese motor sería Dios. También está la vía de la finalidad. Existe un solo diseño o un fin en el mundo, por lo que ha de existir un ser inteligente que haya pretendido la finalidad que se observa en el universo. O sea, todo lo que existe en el universo es finito, pero él establecía que debía haber un ser que era infinito, un ser que era eterno, el cual establecía y dictaba
y mantenía la permanencia de la vida. Y tenemos la vía de la eficiencia o de la causalidad. Encontramos que los seres que no se han producido a sí mismos, se necesita una causa eficiente si hasta llegar la causa que no es en efecto de nada. O sea, todo lo que existe es causante de algo. Nosotros somos la causa de nuestros padres, y ellos a su vez son la causa de sus padres, y así de generación en generación. Y si nos remontamos hacia en esa línea de tiempo y basándonos en la filosofía aristotélica que no existe, que no puede ser infinita, llegamos hacia un personaje que sería Dios, el que está detrás, el causante de todo. Y la vía de contingencia. Hay cosas que son contingentes. ¿Todo es contingente o hay algo que es necesario? Demuestra que hay algo necesario por reducción al absurdo. O sea, algo debe ser necesario para cubrir o crear lo innecesario. El mundo es eterno. El mundo es eterno. En la infinitud, todo lo contingente alguna vez no fue. Si nada fue, nada sería. Pero algo debe de ser. Y la vía de perfección son diversos grados de perfección en las cosas. Todas las cosas existen según un grado según un grado, cosas más o menos buenas o más o menos verdaderas, más o menos nobles o más o menos con cualidades positivas. Eh, pero para determinar que algo es bueno o algo es malo, o algo es perfecto o imperfecto, necesitamos tener algo con el cual se comparen todas esas otras cosas. Y esa figura es Dios. Con Dios comparamos la perfección, con Dios comparamos lo que es bueno y lo que es malo. Con Dios comparamos lo que es bello y lo que no es bello. Y pues en sí es más o menos esa el resumen de la introducción a la filosofía medieval. Una filosofía que buscaba unir lo que era el cristianismo, la fe, con la parte filosófica de los griegos.